buenas noches, familia. Bendiciones, un abrazo para todos. Y para los que me están viendo en Facebook, abro mis brazos para decirle, aquí estamos, hermano, un abrazo en el Señor. Bendiciones, familia, que la paz del Señor Jesucristo esté llenando nuestros corazones y que el gozo del Espíritu Santo sea la nota predominante en nuestras vidas. Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tantas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, les invito a una experiencia distinta, ¿no es cierto?, pero que enriquecedora, porque es en la palabra del Señor. Les invito a que vayamos juntos al libro de Éxodo, capítulo 23. Mientras ustedes buscan Éxodo capítulo 33, yo les voy recordando que el nombre Éxodo fue dado cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego en lo que se conoce como la llamada Biblia, la Septuaginta, ¿no es cierto? Y se les dieron los nombres de acuerdo a cómo empezaban los libros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el libro de Génesis se llama porque dice Génesis significa principio, y cuando en el primer libro de la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, de allí viene el nombre Génesis. Después tenemos el libro de Éxodo, que significa salida, y narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Después tenemos Levítico, que es el libro que va a tratar sobre el servicio de los levitas, el servicio de los sacrificios, los rituales de la ley, ¿no es cierto?, de cómo rendir culto al Señor. Y así sucesivamente tenemos el libro de los números, que es lo que vamos a ver esta noche un poquito también, y habla de, porque hay 2 censos allí en ese libro. ¿Ustedes se acuerdan? Es impresionante, mi hermano. Yo creo que no se van a aburrir en esta noche con algunas informaciones que podemos tener. Y allí decía en el libro de Números, hay 2 censos. Uno está relatado en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y habla de cuando salen de Egipto, Dios manda a que fueran censados todos los varones, todos los hombres de 20 años arriba, que fueran capaces para ir a la guerra, que tuvieran condiciones, aptitud para la guerra, ¿no es cierto? 20 años arriba, sin contar niños, ancianos, ni mujeres, ¿no es cierto? Ni tampoco a los levitas. Pero después, en el mismo libro allí de Números, en el capítulo 26, va a haber otro censo que Dios va a mandar, pero ya no cuando en la salida de Egipto, sino ahora antes de entrar a la tierra prometida, después de 40 años de vagar en el desierto a causa de la rebeldía, de la desobediencia y de la incredulidad del pueblo. Mis hermanos, y van a ver, les va a llamar la atención las cifras que van a arrojar esos 2 censos. Pero mis hermanos, en esta noche quiero recordarles algo, mi hermano. Éxodo nos narra la salida, digamos, ya lo decíamos, del pueblo de Israel de Egipto. Israel había estado 430 años en esclavitud en Egipto, y allí Dios le había dicho por medio de Abraham que su pueblo iba a estar cautivo, allí iba a ser esclavizado en Egipto, pero luego de 400 años Dios los iba a sacar con un brazo fuerte y con muchas riquezas. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que esa palabra se va a cumplir. Otra cosa, mis hermanos, que me llama la atención. Tenemos la experiencia de Egipto, después tenemos la experiencia cuando Dios saca al pueblo de Israel, de allí, de esa nación, de ese imperio, y los va a llevar a la tierra prometida. Y ahí podemos ver 2 palabras que vez tras vez podemos ver allí en el Nuevo Testamento. Y esas palabras son en Cristo y Cristo en nosotros. Y nosotros podemos ver allí en Egipto es cuando estábamos en la carne, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estábamos sin Cristo, pero Dios nos va a sacar y nos va a llevar a introducir en la tierra prometida. Ese era el propósito, el plan de Dios para su pueblo. Y la tierra prometida, la entrada a Canaán, ¿no es cierto?, el cruce del río Jordán, simbolizaba o tipificaba
la vida cristiana victoriosa, lo que es la vida en Cristo. Y la vida cristiana se trata justamente de eso, mi hermano. Salir de la esclavitud del pecado, salir de los rudimentos del mundo, de ser controlados por el mundo, para ser controlados, para ser habitados por Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea, esa vida de bendición, esa vida, esa tierra donde fluye leche y miel, es la vida cristiana victoriosa, la vida cristiana de bendición. Mi hermano, Dios nos pone por delante una vida de bendición, no una vida de riqueza, no una vida de prosperidad, como ahora se predica mucho, sino una vida de bendición donde no nos iba a faltar nada. Dice que teniendo todo lo necesario en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. Esa es la medida de la bendición de Dios para su pueblo. Acuérdese de esto, teniendo en todas las cosas todo lo necesario, abundemos para toda buena obra. Mi hermano, yo te animo en esta noche a que creamos al Señor, le creamos su palabra, la recibamos, la atesoremos y la empecemos a practicar, mi hermano. Yo voy a orar en esta noche para que finanzas sean soltadas, para que el Dios prospere, Dios nuestro Dios esté prosperando al pueblo. Mi hermano, cuando las cosas van bien, cuando el dólar está fuerte, cuando la economía está saludable en los países, es fácil orar por la bendición económica. Pero mi hermano, en este tiempo donde los números nos cachetean, donde ya cuando viene gente de Europa y nos dice qué caro que está Estados Unidos, la comida, la ropa. Antes los de Europa venían acá porque estaba barato, para ellos comprar era disfrutar, ¿no es cierto? Pero ahora, mis hermanos, Estados Unidos se ha puesto un poquito cuesta arriba. Y entonces yo te decía, a Dios no le molesta las condiciones sociales ni económicas del mundo. Él ha prometido bendecirnos. De hecho, cuando Dios saca a su pueblo de una cultura pujante como era la cultura de Babilonia, allí de Ur de los Caldeos, donde lo va a sacar a Abraham, Él le dice, yo te sacaré una tierra que te voy a mostrar y allí te voy a bendecir, ¿no es cierto? Y yo calculo que Dios no le había mostrado la tierra que lo iba a llevar a Abraham para que Abraham no se achicara, no cayera en incredulidad y en rebeldía, ¿no es cierto? Porque si le decía dónde iba, no sé si Abraham hubiera querido salir. Por eso le dice Dios, yo te mostraré a la tierra que yo te mostraré, y allí haré de ti una gran nación. Mi hermano, tenemos que ser honestos. Si nosotros hubiéramos sido Abraham y nos hubieran dicho que nos iban a llevar a un pedacito de tierra, una tierra donde había conflictos tras conflictos durante todo el tiempo, porque es un lugar estratégico. Allí Israel, la tierra que Dios les había prometido, es una tierra donde pasaban distintas caravanas de mercaderes que iban de los fenicios. Acuérdense, los fenicios fueron los que inventaron el vidrio y otras cosas, eran artífices en construcción de barcos, y pasaban toda esa mercadería por el territorio de lo que hoy es Israel cuando iban a Egipto, y así de hecho estaba la ruta de las caravanas que pasaba por allí, ¿no es cierto? Y decía, si Abraham hubiera sabido que Dios lo iba a llevar a una tierra de tantos conflictos por los siglos, una tierra árida, una tierra donde no había agua, que era pura piedra, pero dice que allí Dios lo iba a bendecir. Mi hermano, Dios no depende de la economía ni de quién esté en el poder del gobierno. Dios depende de la gente que le crea a la palabra de Dios y que recibamos su palabra y que la pongamos por obra, que empecemos a vivir. Así como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no es cierto? Y la roca es la palabra de Dios. Por eso en esta noche, mi hermano, te decía, la propuesta es ver este capítulo 33 de Éxodo, y fíjense en cómo dice el título en mi Biblia, Reina Valera del 60. Dice así, Dios promete su presencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios promete su presencia. Y leemos, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Ahora, mi hermano,
note esto, Dios los está sacando de un imperio poderoso como era el imperio egipcio. Y mis hermanos, Él le dice que Él los iba a sacar a la tierra que Él les había prometido. Pero hermano, usted sabe que en aquel tiempo allí en Israel no había cosechas, no había nada, no había industrias. Pero repito, para Dios no es problema lo que no haya. No mires lo que no hay, te dice el Señor. Acá hay una palabra de Dios. No pongas los ojos en lo que no hay. Pon los ojos y tu oído en el que habló y fueron hechos los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Todo lo hizo con la palabra de su boca, dice la Biblia. Y eso es lo que en esta noche tenemos que ver. Esa es mi propuesta, mi hermano. Que nos aferremos a la palabra de Dios. Porque el que tiene una palabra de Dios es poderoso, mi hermano. Y acá lo primero que vemos, noten esto. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre que había tenido que huir de la corte porque había asesinado a una persona, y cuando se enteró que había sido descubierto ese homicidio que había cometido, él huyó para guardar la vida porque sabía que Faraón lo iba a mandar a matar porque había matado a un egipcio, un ciudadano egipcio. Él va a huir y va a estar 40 años allí en el desierto, una tierra desconocida, viviendo, como quien dice, de arrimado en la casa de Jetro, el que después vino a ser su suegro. Y decían, mi hermano, este Moisés que había sido sacado, ¿se acuerdan cuando era chiquito? Faraón había dado la orden de exterminar a todas las criaturas, varoncitos, que de 2 años para abajo tenían que morir todos, ¿no es cierto? Porque se sentía amenazado por aquel que había de venir. Y aparte se sentía amenazado porque el pueblo de Israel había ido creciendo mucho. Y acá hay otra palabra de Dios, mi hermano. La bendición de Jehová es lo que lleva a crecer a su pueblo. Te lo repito, la bendición de Jehová, la presencia de Jehová es lo que lleva a crecer a su pueblo. Y te puedo decir a su iglesia. Por eso, mi hermano, así como dice el libro de Isaías, no seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda. Dios te va a enviar hijos del norte, del sur, del este y del oeste, a toda la iglesia, aquellos que se animen a creer esta palabra, ya sea acá en Miami, sea en Argentina, sea en Chile, donde nos puedan estar escuchando. Si crees la palabra de Dios produce los mismos resultados. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, Jehová dijo a Moisés. ¿Cuáles eran las circunstancias que Dios va a encontrarlo a Moisés? ¿Se acuerdan? Había pasado 40 años Moisés, se había preparado para ser alguien de la corte de Faraón. Pero ahora había tenido que huir para salvar su vida, por, como decimos a veces nosotros, por una metida de pata que hizo, por identificarse con su pueblo y matar a uno que estaba maltratando a uno de su tierra, a un hermano, vamos a decir así, ¿no es cierto? Y él tuvo que huir, y ustedes saben, mi hermano, que no pasaron ni 1 año ni 2, pasaron 40 años allí en el desierto, y aquel hombre que había ido a estudiar, que se había preparado, mi hermano, con un futuro brillante, de pronto se encuentra sin nada, en un desierto inhóspito. Faraón allí, en el palacio de Faraón, tenía todas las comodidades, tenía gente que lo sirviera. No digo que tenía aire acondicionado, pero tenía esclavos que lo apantallaban, ¿no es cierto? Que le daban fresco, que lo atendían. Y ahora él va a estar en el medio del desierto, en una choza, porque allí no había casas como las que conocemos ahora allí en el desierto, quizás una carpa, una tienda de campaña, y allí con el calor del desierto, los fríos de la noche, allí va a estar Moisés y va a pasar 40 años. Dios lo guardó en el secreto allí, mi hermano. Y acá hay una palabra de Dios para aquellos que creen que ya Dios se olvidó de ellos, que aquellos que Dios les había mostrado que iba a hacer con sus vidas, han pasado los años y nada de eso acontece. Yo te puedo decir, mi hermano, que a veces también esa situación golpea mi puerta, de decir los años pasan y ¿qué vamos a hacer? Mi hermano, tú sabes muy bien, yo tengo 72 años y sabes que todavía me faltan 8
para llegar al momento que Dios va a salir al encuentro de Moisés. O sea, mi hermano, acá no se trata de edad. Acuérdate que el Señor dijo, y serán los días del hombre sobre la tierra 120 años. O sea que todavía tenemos cuerda para rato. Mi hermano, que tu mente, que tu corazón no te ponga límite a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Atrévete a soñar, atrévete a volver a empezar, atrévete a creerle a Dios, mi hermano. Hay nuevos comienzos, hay una nueva vida para aquellos que se animan a creerle a Dios. Ya dejemos de estar lo mismo que está el mundo, con los mismos problemas, con las mismas angustias, con las mismas ansiedades. Nosotros tenemos que escuchar una voz diferente a la que escucha el mundo. Nosotros seguimos a aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y allí estaba Moisés. A los 80 años Dios lo va a llamar la atención. Se acuerda a través de aquella zarza que ardía. Y bueno, había miles de zarzas en el desierto, sequedades, ¿no es cierto? ¿Cómo está pasando últimamente acá en Miami? Unos calores tremendos. De hecho, me llama la atención, no sé si te ha pasado a vos. Este 2026 ha sido el verano más caluroso, por lo menos en los 30 años que yo estoy acá en Miami. Nunca había escuchado tantos avisos de extremo calor, de tomar precauciones por el extremo calor. El otro día, qué tremendo, salgo yo del trabajo a las 5 y pico de la tarde, y la temperatura estaba a 100 Fahrenheit y una sensación térmica de 103, 104, allí en Hialeah, donde yo trabajo. Y el auto a la sombra estaba y me marcaba 102 grados dentro, ¿no es cierto? Que estaba rondando los 40 grados para que los que viven allá en el sur, ¿no es cierto? Tremendo calor, ¿no es cierto? Y decían, y allí estaba, y acá en Miami, ya últimamente... Y ya nos despertamos y antes cuando usted abría la puerta para salir al patio o a la calle o al pasillo, si usted vive en un edificio como nosotros, y ya el calor le golpeaba la cara, la humedad, ¿no es cierto?, en este tiempo de agosto, que es uno de los meses más calientes, julio y agosto son los meses más bravos de calor acá en Miami, ¿no es cierto? Y decían, últimamente lo que nos golpeaba la cara era un humo, un olor a quemado que venía de los arbustos y los bosques que hay acá cerca de Miami, ardiendo, ¿no es cierto?, por el extremo calor. Y usted va a decir, con tanta agua que hay en Miami, sí señor, hay tantos lagos. Cuando usted entra en el avión para venir acá a Miami, ve agua por todos lados. Y acá hay algo tremendo, mi hermano, una enseñanza espiritual tremenda. Muchos lagos hay en Miami, pero ¿sabes qué, mi hermano? Si la lluvia no viene del cielo, las plantas se secan y empiezan a arder. Un rayo que caiga o un descuido de alguien, se prenden fuego hectáreas y acres de terreno y árboles y plantas son quemadas, ¿no es cierto? Y muchos hogares han sido destruidos, no solo acá en Miami, California, ahora por el estado de Washington también. Es tremendo. El que me diga que no ha habido cambio climático, yo no sé en qué país vive, ¿no es cierto?, en qué planeta vive. Pero realmente ha habido un cambio climático. Y decía, mis hermanos, el calor, los incendios, el olor a humo. Pero allí estaba Moisés en el desierto y vio una zarza que ardía, pero esta zarza no se consumía. Y mi hermano, él dice, voy a ir a ver por qué causa la zarza arde y no se consume. Y allí se acuerdan, cuando él va ahí, Dios le habla de la zarza y le dice, detente, no vayas. Mis hermanos, así es el fuego del Espíritu de Dios. No tenés que agregarle nada, simplemente tenés que estar dispuesto. Muchas veces nosotros tenemos miedo. Si yo pongo mi vida en las manos del Señor, voy a terminar fundido, voy a terminar quemado. Pero yo te digo una cosa, lo que vos ponés en las manos de Dios, Él lo multiplica. Gloria al nombre del Señor. Él te va a dar nueva fuerza. Hermano, animate, elegí en esta noche. Te doy a elegir una cama de hospital o el servicio al Señor. Así de simple. Pero claro, para el servicio al Señor tenés que renunciar al yo. Tenés que renunciar a vos mismo, a vivir para vos y empezar a vivir para el Señor, para servir a los demás.
Me va siguiendo, atrévete, mi hermano, Dios bendice, Dios no es deudor de nadie. Yo me animo a creerle a Dios. Él no me va a dejar varado en el camino. Dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Y ahí lo vemos a Moisés, 80 años. Dice, pero un viejo de 80 años andaba cuidando allá en el desierto. Ahora que dice, que hay que tomar agua, que los viejos... Pensá un poquito, Moisés, 80 años, en el medio del sol, cuidando las ovejas allí que no eran de él, porque eran del suegro, y sin embargo Dios lo guardó, porque había un propósito. Y acá hay algo tremendo, mi hermano. No busques saber qué remedio te puede prolongar la vida, ni qué dieta, ni qué tratamiento. No, busca el propósito de Dios para tu vida. Ese es el mejor tratamiento para la salud. Cuando tenés propósito, tenés vida, mi hermano, porque Dios no te va a dar propósito sin darte los medios para que lo alcances. Por eso decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Para qué estoy todavía en este suelo de tierra? Gloria al nombre del Señor. Y mientras Dios te revela eso, ocupate en servir y amar a los demás. No vivas para vos mismo, sino vivir para servir a los demás. Y algo muy lindo, mi hermano, cuando uno habla con los médicos, en el tema esto ya de la tercera edad, cuando uno ya va dejando de ser jóvenes, vamos a decir, ¿no es cierto? Uno de los mejores remedios para mantener la salud mental y física es vivir para servir a otros. Te lo repito, vivir para servir a otros, pertenecer a algo mayor que uno. Y qué mejor que una iglesia, que un grupo casero, una iglesia, una célula, ¿no es cierto? La familia allí de la fe. Qué mejor que poder servir a nuestros hermanos en la fe. Vivir con un propósito, vivir sirviendo a los demás, eso te va a prolongar tus días. Tus fuerzas van a ser renovadas, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que allí Jehová dijo a Moisés, noten esto, un hombre que estaba descalificado por un error que había cometido, por apresurarse, ¿no es cierto? Fue malentendido, él tenía sentido de que Dios le iba a traer liberación a su pueblo a través de él. Pero claro, él se apuró en el propósito. Estaba en la voluntad de Dios, pero no en el tiempo de Dios. Y aquí hay una palabra de advertencia para alguien. Puede que Dios te haya llamado, puede que el propósito para tu vida sea cierto, pero quizás no es el tiempo de Dios y por eso han surgido algunos problemas, algunos malos entendidos. No es que los líderes te están cerrando la iglesia, no es que los líderes te están cerrando las puertas, mi hermano. Es porque tenés que esperar el tiempo de Dios. Pero claro, mientras nosotros esperamos, vamos madurando, vamos creciendo a la imagen de Cristo. No hay nada que humille más, pero a la vez que te levante más que la sumisión a otros. Y más cuando no estás de acuerdo. Es tremendo eso, mi hermano. Es tremendo, pero el que se humilla será exaltado, será enaltecido. Mas el que se enaltece a sí mismo será quebrantado, será humillado, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y allí está Moisés, Dios lo llame. Mi hermano, cuando Dios lo llama, podés poner un montón de excusas. Dios le dijo, Moisés, le dijo a Dios, mirá, enviar por el que tengas que enviar, pero que no soy yo. Imagínate si Dios te llama, vos te vas a animar a decirle, Señor, te equivocaste, no soy yo. Hay otros que son mejores que yo. Esa es la nota del llamamiento verdadero. Cuando crees que vos no sos capaz, que no sos la persona, ahí es donde Dios tiene más posibilidades de usarte. Que cuando decís, Dios, llámame a mí que yo soy capaz. Porque vos sabés las cosas que yo puedo hacer. No. Estás seguro que no te ha llamado Dios. Pero cuando con Moisés que dijo, Señor, envía por el que has de enviar. Pero no yo. Es allí cuando Dios calculó que dijo, ven, no me equivoqué. Este es el hombre. Gloria al nombre del Señor. Y la otra cosa, mi hermano, note lo que dice. Nosotros a veces pasamos por alto esto. Dice, Jehová dijo a Moisés. Vos sabés, mi hermano, que Dios sigue hablando hoy a las personas de carne y hueso. A seres imperfectos como nosotros. Porque vos me podés decir, no, pero es un relato bíblico, ¿no es cierto? Pero ya Dios no obra así. ¿Quién te dijo?
Tengamos cuidado, mi hermano, porque allí en Hebreos capítulo 4 dice que tengamos cuidado, dice, porque no sea que teniendo un corazón duro de incredulidad nos apartemos del Dios vivo. El Dios es vivo, es el Dios viviente. Y si un ser es viviente, se expresa, tiene las funciones vitales. Y una de las funciones vitales del ser humano es el hablar, ¿no es cierto? Y Dios habla hoy también. Y le habló a Moisés. Jehová dijo a Moisés. ¿Y quién te dijo que Dios no te puede hablar a vos hoy? Porque Moisés, mi hermano, tuvo un propósito, tuvo una tarea. Pero no es la misma tarea que tenés vos, ¿no es cierto? Decir, no, pero yo no soy Moisés, yo no soy esto. No, pero la tarea que Dios tiene para tu vida no la va a cumplir ni Moisés, ni el pastor, ni el apóstol, ni lo que sea. Esa tarea es para vos y Dios te ha prometido que te va a guiar. Aleluya, va a tener comunión, Él te ha prometido su presencia, mi hermano. Anímate a creerle a Dios. Y dice la palabra, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ahora, acá Dios está probando a Moisés. Y dice, anda tú y saca a ese pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Que no nos pase como a Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Esta es la clase bíblica que yo tengo. Esta es la iglesia que yo edifiqué. No, mi hermano. La obra es de Dios. La excelencia es de Dios. Nosotros somos simplemente el burrito que lleva al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Aleluya, gloria a Dios. Noten una cosa. Ahora que estamos tanto con esto del conflicto de Israel, con Irán, con los palestinos y todo lo demás, ¿de quién pertenece la tierra? Y yo te digo una cosa, mi hermano, los palestinos tienen razón cuando dicen que ellos eran los primeros que estaban allá. Lo dice la Biblia, mi hermano. Es así. Israel vino después. Pero claro, mi hermano, ¿de quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. No nos tenemos que olvidar de esto. El creador de todo es Dios. No es el hombre el dueño de la tierra, no es ninguna tribu, no es ninguna de las llamadas naciones los dueños de la tierra. El dueño de la tierra es Jehová, el Señor. El Dios nuestro, el Dios todopoderoso, nuestro Dios, Él es el Señor, Él es el dueño de la tierra. Y acá dice bien claro, dice, y echaré. ¿Qué significa echar? Desalojar. Ya estaban viviendo allí, pero Dios le dice, los voy a desalojar. Ahora, ¿por qué los desalojo? Y note que dice que los echaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Está clarito, mi hermano. Dios desalojó a aquellos pueblos para llevarlos ponerlos a su pueblo, a la descendencia de Abraham que Dios había llamado de Ur de los Caldeos. O sea, mi hermano, noten algo. Ur de los Caldeos es lo que ahora es Irán. Y eran pueblos semitas. Lo mismo que los judíos, ¿no es cierto? Que son árabes también. Mi hermano, ahí podemos ver algo. Dios les desalojó a aquella gente. Ahora, ¿por qué lo desalojó? No es el tema en esta noche, pero tenemos que aclarar algo, mi hermano. Es muy cierto que estas naciones se habían prostituido de una manera terrible, hacían sacrificios humanos, quemaban criaturas, y bueno, más o menos como ahora con el tema del aborto y tanta otra cosa. Pero no solamente el aborto, sino porque a veces peleamos para que no maten a los chicos en los vientres, pero después los matan en las escuelas, ¿no es cierto?, permitiendo armas y tanta violencia, ¿no es cierto? Eso también está mal, mi hermano. Es tiempo que recapacitemos. Y lo que está mal, mi hermano. Es tiempo de volver a Dios. Y decía, Dios va a limpiar la tierra porque, mis hermanos, hay algo que tenemos que saber.
Dios ama a todas las naciones, ama a los amorreos, a los jebuseos, a los iraníes, a todos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere habitar en medio. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No puede habitar en medio de gente que tiene cultos inmundos, abominaciones. Dios es santo, santo, santo. Y acá lo vamos a ver. Dios había desalojado, había arrojado de la tierra a todas esas naciones que estaban en tremenda idolatría para establecerlos a ellos. Pero ¿saben qué? Ellos habían cometido una idolatría terrible. ¿Por qué? Porque si usted lee los capítulos anteriores, van a ver que Dios había llamado a Moisés al monte, ¿no es cierto?, de Horeb, al monte Sinaí, para revelarle, ¿no es cierto?, para darle las tablas de la ley, para darle, manifestar su gloria, su voluntad para formar una nación. Porque, mis hermanos, un Dios santo no puede habitar en medio de un pueblo no santo, de un pueblo profano. ¿Me van siguiendo? Por eso, mis hermanos, necesitamos la santidad, necesitamos ser distintos al mundo, mi hermano. Porque Dios quiere habitar en medio nuestro, Él ha prometido su presencia, pero Dios no puede habitar en el medio de la inmundicia. ¿O me vas a decir vos que vos, si pudieras vivir en un barrio mejor, ¿no es cierto?, lo harías? Yo me acuerdo cuando vinimos acá a Miami hace 30 años atrás, nuestros chicos eran chicos, y lo que más preocupaba a la gente, los que más nos aconsejaban a nosotros, tengan cuidado con las escuelas, busquen una zona donde las escuelas sean buenas, decían. ¿Por qué? Porque nadie quería llevar a los hijos en zonas donde eran peligrosas, donde la educación no era muy buena. Ahora vos te pensás que Dios va a querer establecer su reino en medio de la inmundicia, su presencia en medio de la inmundicia. No, mi hermano. Así que, ¿por qué vamos a seguir copiando al mundo? Tenemos que santificarnos, mi hermano. Bendito sea el nombre. Y santificarse es ser distinto a lo que es el mundo. Así de simple. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Mi presencia no va a estar con ustedes. Yo voy a enviar mi ángel, yo voy a enviar un delegado para que los introduzca a la tierra, para que eche a las otras naciones. Ni siquiera ellos iban a tener que pelear, mi hermano. Pero Israel, por haberse apartado de Dios, ahora tienen que pelear con sus propias fuerzas. Dios no está con ellos, mi hermano. ¡Qué drama! Siendo el pueblo de Dios, no cuentan con la presencia de Dios. Y nosotros que éramos los gentiles, los que no estábamos buscando a Dios, Dios se nos manifestó y ahora podemos entrar en su presencia, no por nuestros méritos, no por ser mejores, sino por la sangre de Cristo Jesús, por haber creído en el sacrificio de Cristo, por haberle rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice el Señor. El que cree en el Hijo también cree en mí, dice. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, la cerviz es la parte esta de la trasera del cuello, ¿no es cierto? Allí dice pueblo de dura cerviz. Mi hermano, gracias a Dios no tengo problemas de cervicales, pero me cuentan aquellas personas que es un tremendo el dolor de las cervicales cuando los huesos se te van endureciendo ahí, un dolor allí que llega hasta náusea, mareo, dolores de cabeza. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Este pueblo no era porque tenían problemas de los huesos, eran porque tenían problemas de rebeldía, de desobediencia, no querían agachar la cabeza. Así como uno cuando tiene problemas de cervicales le cuesta doblar el cuello hacia abajo, ¿no es cierto? Eso es lo que habla de dura cerviz, de un pueblo que no obedece, un pueblo que no se humilla, un pueblo que no agacha la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Mi hermano, si vamos a gozar de la presencia prometida de Dios, tenemos que aprender el camino de la obediencia, el camino de la humillación. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la manera para aprender la humillación. No es diciendo, soy un gusano, no, sino dice,
echando toda vuestra ansiedad, por nada estemos afanosos, no nos preocupemos, sino que echemos, humillándonos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aprender a confiar en Dios, aprender a no confiar, a no depender de los ídolos que nos hemos levantado. Y dice la palabra del Señor: yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Mi hermano, dice que cuando aparezca el anticristo y el Señor en su venida, dice que lo va a destruir con el resplandor de su presencia. ¿Se imagina si Dios, por qué Dios muchas veces no manifiesta su presencia en medio nuestro? Para que no muramos achicharrados, para que no nos quememos. Por eso, mi hermano, si estás anhelando la presencia de Dios, el primer paso que te puedo dar, y no estos son los 5 pasos de cómo gozar de la presencia de Dios, pero sí hay pautas señaladas en la palabra del Señor. Lo primero sería aprender a obedecer, estar dispuestos a humillarnos en las manos de Dios, estar dispuestos a agachar la cabeza. Y dice la palabra: no sea que te consuma en el camino. Mi hermano, si vamos acuérdense, la presencia de Dios es gradual con nuestra entrega a Dios. ¿Querés más presencia de Dios? Tenés que tener más rendición a Dios. Ya no vivir para vos, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Querés la experiencia que tenía Pablo? ¿Querés ver la gloria de Dios obrando en tu vida y en tu iglesia? Rendite como Pablo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Rendite como Moisés en las manos del Señor. Y dice la palabra: no sea que te consuma en el camino. Gloria a Dios. ¿Por qué no tenemos más presencia de Dios? Y es muy simple. Porque somos un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que no obedece. Y no obedece, mi hermano, a la palabra de Dios cuando te dice: amarás a tu prójimo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuando no amamos a aquellos que están a nuestro lado. Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Estamos siendo de dura cerviz. ¿Me va siguiendo? Cuando el Señor nos manda a orar y no oramos. Cuando el Señor quiere que leamos la palabra y no la leemos. Yo te digo una cosa, mi hermano. ¿Querés saber cuánto has rendido de tu vida a Cristo? Es muy simple. Tenés que fijarte qué tanto se parece tu vida a la de Cristo que nos muestran los evangelios. Porque si Cristo está viviendo en vos y vos le rendiste tu vida a Él, y Él va a querer a la mañana despertarte para orar, como hacía Él. Jesús, antes ya cuando era muy de mañana, se levantaba para ir a orar. El gozo de la oración, mi hermano. Y a nosotros nos parece una carga tan pesada, tan aburrida, que a veces tenemos 2 minutos y ya no sabemos de qué orar y empezamos a mirar para acá, para allá. Cuando yo te puedo asegurar que cuando te encontrás con una persona que tiene afinidad con vos, podés estar horas hablando. A mí me pasa, mi hermano. Y yo calculo que a vos también. Cuando encontrás personas que tenés afinidad, que tenés química, podés estar horas hablando con esa persona y no te aburrís, no estás mirando el reloj ni te querés ir, ¿no es cierto? Y con Dios pasa lo mismo, mi hermano. No hemos encontrado el gusto por Dios. Y es allí donde tenemos que pedirle al Señor: Señor, tu palabra dice que tú viniste a buscar a los enfermos, no a los sanos. Y yo me doy cuenta que estoy enfermo porque no tengo la salud espiritual, el anhelo por tu presencia, por tener comunión, el anhelo por la oración, por el ayuno, por testificar, por hablar de las maravillas tuyas, mi Señor. Yo me doy cuenta que estoy enfermo, por eso vengo a ti. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, dice el Señor. Venir al Señor, esa es otra cosa, mi hermano, no es nuestra obra. Es el Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron con luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora, mi hermano, esa palabra atavíos, dice, en primer lugar se vistieron con luto, o sea, vestir habla de ropaje.
o de ropa, ¿no es cierto? Ropas de luto, eran ropas ásperas, gruesas, ¿no es cierto? Para nada confortables, algo incómodo, ¿no es cierto? Y oscuras. Usted sabe que la ropa oscura en el calor del día te hace transpirar más, porque es más caliente, ¿no es cierto? Atrae más, capta más la luz solar, ¿no es cierto? Y te trastorna. Entonces ellos dicen que se vistieron de luto, pero dice la palabra, y ninguno se puso sus atavíos. Ellos habían estado en la experiencia de que Moisés, estando 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, el pueblo ya no podía más. Y ustedes saben, mi hermano, que no sabemos vivir en el silencio de Dios. Ustedes van a ver que cuando por ahí en una iglesia se corta la luz, se paró el sonido, y la gente no puede estar en silencio y tiene que empezar a hablar, a decir algo, gloria a Dios, aleluya, porque no sabemos estar en silencio. Y mis hermanos, allí estuvo el pueblo también, 40 días. Y entonces dijeron, a este Moisés no sabemos qué le habrá pasado, dice. Ellos estaban preocupados porque no sabían qué le había pasado a Moisés, pero ¿y con Dios? Nunca se preocuparon de ¿y Dios dónde está? Ellos lo único que querían ver al hombre, ¿no es cierto? Al que los había sacado, el instrumento que los había sacado de Egipto. No sabemos qué le haya pasado, entonces van a tener aquella idea magistral, ¿se acuerdan? De pedirle a Aarón que le hiciera unos dioses para que los llevaran a la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Y Aarón, en vez de corregirlos, en vez de llevarlos a la palabra de Dios, le dicen, denme todas sus alhajas, sus atavíos, sus aretes, sus joyas, ¿no es cierto? Y con eso les hizo un ídolo. Mi hermano, pudiéramos hablar de tantos ídolos que hay hoy por hoy. Becerros de oro, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ninguno se puso sus atavíos, porque sabían que esos atavíos habían sido para construir ídolos, mi hermano. Yo no sé, acá sobre todo en Miami y ciertas etnias, estilan mucho a ponerse lo que ellos llaman prendas, cadenas de oro, cosas, muchas, unas cadenas gruesas, ¿no es cierto? Y cosas así, porque les gusta sentirse valorados, que lo vean, ¿no es cierto? Y ellos dicen que no se pusieron sus atavíos. Ahora, mi hermano, cuando uno se pone a estudiar qué representaban aquellos atavíos, y es indudable que era una costumbre que habían adoptado, que habían aprendido en Egipto. Los egipcios son muy dados, incluso los varones, a las cadenas, esas cadenas gruesas en los cuellos y todo lo demás, los aretes o aros, como decimos nosotros, en la oreja y en la nariz, ¿no es cierto? Y cosas así. Pero ellos no quisieron ponerse porque sabían que los conectaba con la idolatría. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel, dice, y ninguno se puso sus atavíos. Noten esto, preste atención, mi hermano. Ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho, acuérdate, vuelvo a aclarar, atavíos no habla de ropa, porque ellos estaban vestidos. Porque acá dice, se quitaron los atavíos, no es que se desnudaron. Ellos seguían vestidos de luto, de cilicio, porque dice la palabra, y oyendo el pueblo estaba mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora note, ¿no le parece contradictorio esto? Que por un lado dice que ellos y ninguno se puso sus atavíos. Pero acá dice que Dios le dice, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. ¿Cómo? ¿Se los habían puesto o no se los habían puesto? Mi hermano dice sus atavíos, porque esos atavíos representaban ídolos. Y mis hermanos, muchas veces la gente no usa ídolos porque le parezca algo lindo, porque de hecho los ídolos son cosas grotescas, pero la gente los busca porque le adjudican cierto poder.
yo me molesta esto, pero no puedo. Como el atavío, por ejemplo, el tema de la droga o del fumar o del beber. Es algo que sabemos que nos hace daño, pero no puedo dejarlo. Esos atavíos que el diablo te ha venido a poner. Y esta noche es noche de libertad, mi hermano, de la droga, del vicio, de la promiscuidad sexual, la fornicación, el adulterio. Mi hermano, aún en el campamento de Dios había adulterio, fornicación. Y vino la mortandad en medio del campamento por causa de esos pecados. Y dice la palabra del Señor, note, dice, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Noten esto, Dios está hablando. Y le dice, ahora quítate tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Mi hermano, porque ellos, si tenían puestos esos atavíos, esos aretes, esas joyas, esas cadenas, pulseras, y aún he visto acá también que los hombres usan cadenitas en los tobillos también. Antes era de mujeres y mujeres de Oriente, pero ahora parece que hasta los varones occidentales, ¿no es cierto? Y fíjense en lo que dice la palabra. Quítate ahora pues tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Mi hermano, qué tremendo que es Dios. Note la compasión de Dios acá, la misericordia de Dios. Porque fíjense, Dios le dijo, sáquense los atavíos que representan a los ídolos, la idolatría de Egipto, porque mi ira se va a encender y va a caer sobre esos atavíos y los va a matar a ustedes. Mi bronca no es tanto con ustedes, sino con los ídolos. Me van siguiendo. Sáquense en esa porquería para que yo sepa cómo tratarlo. No es que Dios tenga que aprender a cómo tratarlo, pero Él tenía que medir su ira. Y los atavíos que usamos muchas veces atraen la ira de Dios, mi hermano. Así que ten cuidado con las cosas que te pones. Dice entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. ¿Vieron la contradicción que es? Ellos no quisieron ponerse los atavíos, pero ahora dice, se despojaron de sus atavíos. Y así somos contradictorios nosotros. Nosotros creemos, Señor, me he rendido a ti, Señor. Pero no, mi hermano. Dios es el que te tiene que calificar. Dios es el que tiene que decir, ha sido hallado justo a mis ojos. Pero no somos nosotros, no podemos medirnos a nosotros mismos, porque siempre nos vamos a medir favorablemente. Tenemos que ir a la presencia de Dios para que realmente decirle como David, examina, oh Dios, y ve si en mi corazón hay iniquidad. Porque el engañoso es el corazón, dice la palabra. Mas yo, Jehová, que peso los corazones, dice el Señor. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se despojaron sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué había dado el Señor allí en el monte Horeb? Las tablas de la ley. Mi hermano, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver que cosas que nosotros practicamos o tenemos y que no están en la palabra de Dios, tenemos que quitarlas, tenemos que despojarlo de nuestra vida. Costumbres muchas veces, mi hermano, que no están en la Biblia, no las practiques, mi hermano. Si querés tener la presencia de Dios, mi hermano, podés tener una iglesia pujante, podés tener mucha gente, pero si no tenés presencia de Dios, no tenés nada. Tenés un grupo de personas. Me va siguiendo. Y muchas veces Messi o otros grandes deportistas o artistas congregan multitudes. Más que las iglesias, mi hermano. Pero no tienen a Dios. Ahora fíjense, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Acuérdense, Moisés tomó el tabernáculo y lo sacó del medio de ellos y lo puso lejos, fuera del campamento. Me van siguiendo porque lo santo, la presencia de Dios no puede estar en medio de un pueblo pecador. Y allí Moisés lleva el tabernáculo y lo llamó el tabernáculo de reunión. Si una persona quería
reunirse, tener ir al encuentro de su Creador. Tenía que salir del campamento, salir de toda la inmundicia. Santificarse, mi hermano, significa, y limpiarse de toda inmundicia para venir al encuentro del Señor. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. De hecho, dice el Hebreos 13 que Jesús, para purificar al pueblo, ¿qué hizo? Salió fuera del campamento, allí lo crucificaron a la salida de la ciudad, ¿no es cierto?, de Jerusalén. No es casualidad, allí en el monte Gólgota, el monte de la calavera, que estaba fuera de la ciudad. La palabra del Señor habla, salir fuera del campamento. Y dice la palabra, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Cuando los líderes nos pongamos en pie y vayamos a la presencia de Dios, vamos a llevar al pueblo, mi hermano. Vamos a inspirar a otros, porque acá me habla, dice, el tabernáculo, y cada cual estaba, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. No dice alguno, no dice los más espirituales. Todo el pueblo se levantaba. Ahora note, mi hermano, ¿cuándo salía Moisés al tabernáculo? Ellos estimaban salir muy de mañana. No salía a las 10 de la mañana ni a las 11. Salían. Ahora, ¿cómo hacía usted para que todo el pueblo se levantara y saliera con él? Mi hermano, de vuelta. Nosotros lo que Dios ha puesto para enseñar, para ministrar, para liderar iglesias, para pastorear, tenemos que ser hombres y mujeres de la presencia de Dios. Porque, mi hermano, el pueblo va para donde van los líderes. Te lo vuelvo a decir, mi hermano. El pueblo va para donde van los líderes. Tenemos que santificar nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que está limpio, límpiese aún más. Si crees que estás andando bien, límpiate aún más. Porque nadie puede decir ya es suficiente, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque la calificación del liderazgo no son sus creencias, no son su imagen. La calificación de los líderes es el pueblo que lo sigue, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo cuando dice que Dwight L. Moody, aquel evangelista de Chicago, dice que un día iba caminando por la calle y por ahí vino un borracho y que le dice, doctor Moody, no, señor, porque Moody no había estudiado, señor Moody, yo soy un convertido suyo. Venía borracho el hombre. Y Moody se da vuelta y le dice, sí, la verdad que sos un convertido mío, porque si fueras un convertido del Señor Jesucristo no estarías en esas condiciones. Me va siguiendo, mi hermano. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Lo tomaban el ejemplo, modelaban ellos la presencia de Dios, mi hermano. ¿Y quién no quiere eso? Queremos hijos que anden en buenos pasos. Nosotros como padres, como abuelos, andemos en buenos pasos, mi hermano. Porque cuando ellos nos vean que vamos al tabernáculo, que vamos al lugar del encuentro con Dios, ellos se van a levantar y nos van a seguir, mi hermano. Te lo prometo, es palabra de Dios, mi hermano. Ya deja de ver las imposibilidades, ya deja de ver la dureza del corazón de tu familia. Empieza a creerle a Dios, pero lógico, primero rinde tu vida a Él. Yo creo en aquella promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si yo creo en el Señor Jesucristo, yo voy a hacer un sacrificio vivo para el Señor. Me voy a entregar para Él. Así como Jesús oraba, yo me santifico a mí mismo por amor a ellos. Padre, me vengo a presentar a ti en esta mañana a favor de mi familia, a favor de mis hijos, a favor de mi nieto. Ellos todavía no te conocen, ellos están en rebeldía. Pero Señor, yo me rindo a ti en esta mañana. Oh, bendito sea tu nombre. Presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que vuestro culto racional.
Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Aleluya. La presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Mi hermano, presencia significa estar presente. Eso es la presencia. Anhelás la presencia de Dios. Anhelás que Dios esté presente. Y cuando Dios está presente, mi hermano, Él se hace presente, se hace ver, se muestra. Puede que no los pueda ver, pero vas a ver los efectos de Él. Así que cada mañana cuando yo salgo de mi trabajo y veo los grandes aviones que se elevan en el aire, uno ve que la fuerza que los mueve es el aire. Yo no lo veo, pero tremenda fuerza para levantar toneladas de metal y aún de cuerpos humanos, lo que es un avión. Y así es Dios, mi hermano. Puede que no lo veas, pero vas a ver los efectos de la presencia de Dios. Y siempre los efectos de la presencia de Dios va a ser en los que te rodean. Aleluya, gloria a Dios. Puede que no lo te des cuenta vos. Puede que sea como Moisés cuando bajaba del monte, que él no veía que su rostro brillaba. Pero los que estaban alrededor lo veían y sabían que había estado con Dios. Gloria al nombre del Señor. Tengo que parar aquí en esta noche, mi hermano, seguiría. Pero prefiero dejarlos con hambre y que el jueves que viene, si el Señor lo permite, nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.